Bien, retornamos, porque teníamos problemas con la audición, pero ya está todo claro. Le invito a poner su caridad en las manos de los salesianos que regentan el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, ese espacio para ayudar a esos jóvenes que están en alto riesgo, que pueden ser presas fáciles de la delincuencia. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón. También el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, otra institución que espera de su caridad. Usted la ponga en las manos de gente serísima, gente sin ningún cuestionamiento ni advertencia que haya que hacerle, ni el lucro impera en sus actividades de proteger a ese prójimo, ayudar a ese prójimo carenciado de las poblaciones rurales de Villa González, todo ese entorno. Y ese es un esfuerzo muy valioso, muy desinteresado, hecho con ancho ánimo para darle apoyo a esas familias afectadas por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. 809-443-8010. Bueno, hay que pasar un anuncio de que el Banco Central ha emitido billetes de 500 pesos. Esas papeletas nuevas. Vamos a ver la imagen. Ahí está don Pedro Enríquez Ureña y doña Salomé Ureña de Enríquez, su madre. Dos personalidades de la literatura nacional, poetisa, humanista, filólogo, bueno, crítico, un hombre como Pedro Enrique Ureña, pocas veces se ven en el mundo, porque ese fue estudioso desde que era niño, mi Pedro, como decía doña Salomé, Pedro Enrique Ureña. Bien, esa papeleta de 500 pesos que acaba de emitir el Banco Central, perdón, para que la gente sepa que esas papeletas nuevas no hay peligro en recibirlas o entregarlas, porque es dinero de curso legal. Y mucha gente cuando ve las papeletas nuevas también puede pensar que pueden haber falsedades y cosas, pero el banco siempre está anunciando todos sus eventos. Si hay una institución aquí que está al día con las informaciones, es el Banco Central, un banco que no diríamos en este caso, no esconde las informaciones, siempre está transparente con las estadísticas, todas las informaciones que se generan en el Banco Central son de público conocimiento. Y eso se llama confianza, eso está muy bien. Bien, seguimos. Entonces, bueno, hoy estoy como complicado, parece. Yo quiero hacer una corrección aquí, porque el periódico Hoy, del sábado 30 de mayo, refiriéndose a la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo y Molina, tiene una sección, el periódico, que cada día ponen un personaje ahí de la historia o del mundo. También los dominicanos, desde luego, en primer plano. Entonces, el 30 de mayo del 61, reseña aquí el periódico Hoy, en este recuadro. Hoy en la historia se llama. Pero da una nota aquí que yo creo que están
fuera de la verdad. Y eso, vamos a decir, como decía Hueva Rodríguez de Santiago, esa es una falsa verdad. Vamos a llamarle así. Estas informaciones. Dice así: Rafael Leonidas Trujillo Molina fue un militar y político dominicano, y eso está muy bien. Nació el 24 de octubre del año 1891, también es así. Eso es cierto, porque ese señor nació 3 años después que nació mi padre. Que en paz descanse mi padre. Este diablo es difícil que esté descansando en paz, pero los diablos siempre encuentran su espacio. En San Cristóbal nació ese caballero, Fello el de San Cristóbal, le agrego yo. En 1930 dio un golpe de estado a Horacio Vázquez y se proclamó presidente de la República. Falsa verdad. Eso es falso. No fue así. Porque hay que corregir a los periódicos, porque esto lo lee un jovencito, un joven, lee y pasa la historia a sí mismo. Y no fue así. Porque el golpe de Estado, es verdad que se dio un golpe de Estado, pero Trujillo no ocupó la presidencia, fue Rafael Estrella Ureña, que hubo que nombrarlo secretario de Interior y Policía, para que pudiera ser el sucesor del gobierno caído de Horacio Vázquez, sí golpeado. Fue un golpe de Estado, pero el presidente fue el señor Rafael Estrella Ureña y no el jefe del ejército, que era Trujillo. Entonces Rafael Estrella Ureña, como secretario de Interior y Policía, era quien iba a suceder en el mando al señor Horacio Vázquez y La Jara. Entonces, ese caballero organizó unas elecciones que todo el mundo sabe que fueron unas elecciones fraudulentas, y entonces Trujillo y él como candidato a vice, el señor Estrella Ureña, ganaron esas elecciones amañadas, unas elecciones fraudulentas, como se sabe, y él instaló su gobierno sobre la base de la legalidad. Pero no como dice el periódico aquí, que dio un golpe de Estado y se quedó instalado. No es verdad. Hubo unas elecciones. Entonces los periódicos tienen que anunciar. Claro que decir la verdad. Dice aquí: inició una de las dictaduras más sangrientas del siglo XX. Es verdad. Caracterizada por la represión y el culto a su personalidad. También es, pero excelente verdad. Construyó obras públicas para perpetuar su memoria. Falso. Eso no es verdad. Trujillo hizo muchísimas obras aquí, que fueron obras de utilidad, que cualquier presidente, malo o bueno, que haga una obra pública, como el canal, por ejemplo, el canal Yuna. Usted no puede decir que eso fue una obra para eternizarse Trujillo su nombre ahí, porque ese canal ni siquiera lleva el nombre de él. Ni él pretendió tal vez que le pusieran su nombre, no sé si lo llevaba, es probable que tuviera su nombre, o el de su padre, porque él era un megalómano con esas cosas. Pero yo creo que eso no es, esa reseña de donde la tomó el periódico Hoy, tiene que corregir eso. El Hoy no puede publicar eso así, y más de un personaje como Trujillo, que es de aquí. Porque si usted me dice es un dictador de Uganda y usted no sabe nada de eso, no sabemos la historia de ese país en detalle como la nuestra, entonces pasó ese error. Pero aquí no puede pasar una nota así, porque todo el mundo lo detecta, todo el que lo lea y sepa que no, las cosas no fueron así. Fue asesinado el 30 de mayo del 61 en el kilómetro 9 de la autopista Santo Domingo-San Cristóbal, cosa que es absolutamente verdad, y afortunadamente fue así, esa verdad para salir de ese diablo, es la pura verdad. Pero que construyó obras públicas para perpetuar su memoria. Y todas las carreteras y puentes y hospitales. ¿Usted cree que ese hospital que está ahí, que se llama Salvador Begotier, o el Hospital Angelita, que es hoy el Robert Rick Cabral, o el Hospital Darío Contreras, quiere decir que esas obras las hizo Trujillo para recordar su memoria? Se hizo porque era un gobierno trabajador también, pues hay que decir eso. Era un gobierno que trabajaba
Y dejó riqueza, porque dejó una riqueza al Estado, dejó un Estado rico. Tal vez un país pobre, pero un Estado rico. Entonces yo creo que la historia no se puede, un periódico serio no puede tomar eso así. Si lo escribió un tipo de Uganda esto, o un tipo de Nigeria, o un tipo de Islandia escribió esta nota, hay que corregirla, no se puede pasar así. Entiendo yo, ay Dios mío, qué país tenemos nosotros aquí, qué país tan especial. Vamos a ver la especialidad de este país. El 19 de mayo, perdón, de este año, 2026, se escribió desgano judicial, como una antesala, como anteponiéndonos a lo que venía ahí. Periódico El Nacional, martes 19 de mayo de 2026. Desgano judicial. Me adelanto a oír los susurros al Poder Judicial para no darle el impulso suficiente a los juicios por corrupción. Y ello ha contribuido a un dispendio judicial, promoviendo acusaciones contra el Ministerio Público por estimular valoraciones ajenas al objeto procesal. También otros que dicen aparecer acusados de forma injusta, sin practicarle pruebas ni convicción alguna y que solo se llevan para dañar su reputación. Eso es lo que hemos visto, señores, en este calamar, que vamos a hablar de eso ahora. Como suele ocurrir en este país, que los casos penales contra políticos o gente de poder económico se quedan a medias. Y es que la política sigue ejerciendo influencia en la justicia para que suceda esta anomalía que se evidencia todavía más cuando se trata de perseguir los delitos de los que mandan. Aquí entra en escena el desgano judicial, pues no se puede contar ni con las auditorías probatorias que revelan los hechos imputados. Hay que ver las piruetas para que colapsen los juicios y sucumban jueces y fiscales por los límites a que están sometidos ese poder del Estado. Parece que no hay forma de cambiar el modo de entender la cultura política dominicana que nos ha provocado más males que bienes. Hasta la misma sociedad luce como reacia a actuar, con escasa atención a las exigencias de responsabilidades con los del gobierno. Cuánta complicidad y transacciones, y lo apreciamos en el caso Senasa y todavía más en el caso Yexé, donde han surgido verdaderas genialidades de manipulación mediática y mediadora para conformar estrategias descaradas, sustanciando las redes y otros medios de comunicación para que no avance y, como siempre, lograr el demérito. Hay que ver la canasta potencial de querellas que pueden derivarse de tantas prácticas extorsivas actuales si se hicieran los rastros financieros. Pero se tropieza con la impunidad y termina todo en verdaderas lagunas procesales. No averiguarlo. En fin, las numerosas dudas que engendra la pasión política nos brinda este escepticismo en el manejo procesal, donde fases de investigación, interrogación y fallo
son difíciles de cumplir. Señores, esto que hemos visto, ya uno se adelantaba aquí el viernes, que yo hablaba sobre el caso del Calamar, que esperábamos una decisión temprano, pero para allá fue tardía la decisión. Y bien, no mandaron a juicio de fondo al señor Gonzalo Castillo, ni al señor José Ramón Peralta y a otros, algunos más fueron liberados de ese pesado fardo que es ir a rebatir las pruebas, que incluso se supone que si fueron a coerción, que le cantaron 18 meses a todos ellos, los jueces que vieron algunas pruebas de esas, porque tenían que ver algo, pues esas pruebas se disolvieron mediante ese alargamiento, todo ese dispendio judicial en que han caído todos estos juicios. Ahora el Ministerio Público dice como con un lamento ahí casi de rogatorio al pueblo, que vendrá una apelación a la decisión. Todavía están apelando el Antipulpo y todos los hermanos y cuñados de Danilo Medina, bebiendo y bailando y gastando dinero y paseando en todos los mejores resorts probablemente del país, gastando sus fortunas, logradas con una gran habilidad y destreza para hacer negocio con el Estado Nacional. Porque antes del hermano ser funcionario de alto nivel, ya parece que le asomaban buenos negocios a sus familiares y amigos de íntima y sentida amistad, como esos que están en Calamar. Los tres principales que estaban en Calamar son los íntimos de él y los brazos económicos de él. Esa es otra. Pero resulta que dice el magistrado Camacho, dice Camacho, la jurisprudencia de la corrupción se niega a morir. Señores, eso es una vergüenza que uno vea este descargo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que hayan ahí testigos que devolvieron miles de millones de pesos y que dicen que ellos le dieron 4 o 5 mil millones de pesos, que había que transportarlo en un camión al señor Gonzalo Castillo, que se lo entregaban a él? Y resulta que Gonzalo, dígase, o el juez ignora que Gonzalo no recibió ese dinero. No preguntó cuál es la procedencia de ese dinero, o eso no es lavado de activos. Porque si a mí me traen un dinero en una árgana, me llevan a mi casa, o en un camión, me aparece un camión de dinero en mi casa. Mire, Manuel Fermín, le mandaron este camión. ¿Y quién me mandó ese camión? Ese camión está cargado de pesos y dólares y de todo. Ahí hay 4 mil millones de pesos. ¿Cómo? Y yo voy a recibir ese dinero y no voy a preguntar de cuál es la procedencia de ese dinero. Resulta que fue el Chapo Guzmán que me lo mandó. Eso es lavado. Bueno, pues entonces esa campaña en la cual sacó el señor Gonzalo Castillo 37%, que yo voy a ver y lo va a sacar ahora de fuera del poder. ¿Por qué sacó ese 37%, que tantas veces lo hemos dicho aquí? Porque Danilo Medina era el presidente y era el hombre de la trama. Primero una trama obstruccionista contra su adversario Leonel Fernández, y le vino con esta pócima, con este invento refractario. Y resulta que fue el candidato más exitoso, que pudo vencer al líder de ese partido, que era Leonel Fernández. Lo venció al líder. Y luego casi vence también a Luis Abinader y a Leonel juntos. Se lo llevan de encuentro. Se quedaron cortos en 37. Pero, señor, ese partido usó 25 mil millones de pesos, que dice que están en juego ahí en ese juicio, para esa campaña, porque esa trama corrupta se montó para levantar recursos para la campaña del famoso Gonzalo Castillo, o Penco, como le llamaban. Y que Danilo me dijo, tan confiado, que él ganaba esas elecciones, porque que tenía un mar de recursos, de dinero, de procedencia mala. Y entonces ahora dice esta jueza
que ahí no hay culpabilidad. Resulta que alguien loco, que no era funcionario, ahora es más pecaminoso que el que recibió 4.000 millones. O el señor Peralta, que dice que no tenía que ver con aquello, pero lo inculpan también diciendo que sí, que él dio órdenes para aquello. La verdad es que es una vergüenza. Este país, yo creo que este país, esto es un trapo de país, tal vez valga la expresión tan dura para la República Dominicana, que ha dado tantos hombres y mujeres tan serias. Pero es que estamos, señores, estamos en presencia de una verdadera mafia en este país. Por eso fue que escribí Desgano Judicial. Porque el viernes decíamos nosotros aquí que el señor Gonzalo Castillo y su empresa Elidosa tenía 37 naves. Es decir, Danilo Medina no sabía de ese crecimiento de fortuna y el Ministerio Público o los jueces no valoraron nada de eso. ¿Cómo es posible que un juez de eso, por ejemplo, o esa jueza que juzgó a esos señores, no le preguntara al señor Gonzalo Castillo, señor Castillo, pero usted tenía una empresa que se llamaba o se llama Elidosa? Esa empresa tenía 37 aeronaves, que óigame, yo voy a decir lo siguiente, a los Vicini se le hace difícil, pienso yo, montar una empresa con 37 aeronaves, jets, y entre ellos 23 helicópteros. A los Vicini, que tienen 150 años produciendo dinero y riqueza en este país, digo yo, sin un socio se le hace hasta difícil buscar tanto dinero para comprar o hacer esos compromisos de inversión. Pues el señor Gonzalo tenía 37 aeronaves en una empresa que se llamó Elidosa, o se llama, donde parece que él es el único dueño. Y esa empresa creció como la espuma y la jueza no preguntaron dónde están esas naves, o están secuestradas, o están, mejor dicho, retenidas por el Ministerio Público. ¿Cómo se puede hacer una fortuna tan alta así? ¿Dónde están los rastreos financieros a todo este grupo de gente que participaron en este desfalco público? La verdad es que hay cosas que uno tiene que decir, señores, esto es una vergüenza. Es una pena que este país viva así, pero voy a tener que recordar a un prócer de este país que se llamó el licenciado Pelegrín Castillo Agramonte, cuando él dijo, voy a cercenarme la ciudadanía, me voy a cercenar, porque no me interesa. Fue una carta pública que escribió el licenciado Pelegrín Castillo. Me voy a cercenar de la vida pública cuando veo tanto servilismo ante esta cruel dictadura, esta noche oscura que nos va a arropar a todos, viendo la dictadura de Trujillo. Y dijo que no aceptaba funciones de ningún tipo, públicas de ningún tipo, y que se cercenaba de ser ciudadano político de la República. Válgame Dios. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, citaba anteriormente las expresiones de ese prócer dominicano que fue don Pelegrín, un hombre valentísimo y que iba de frente. Así como es su hijo, el doctor Marino Vinicio Castillo, que ese no baraja pleito, como dice, pero pleito por causas nacionales, por la verdad. Y don Pelegrín Castillo, señores, ante aquella, como dijo don Rufino Martínez, el historiador, aquella torpe y ciega pasión de la gente, del servilismo, de ese pueblo ignorante, cómo seguía los pasos del trujillato, del trujillismo, que ya iba convirtiéndose en trujillato, y ver don Pelegrín, ese pueblo que él lo advirtió antes de que se subiera Trujillo al poder. Él mismo hizo un discurso patriótico ahí en el Parque Duarte, en el Parque Colón, aquí en la capital, que me dice el doctor Castillo que lo trajeron envuelto en la bandera nacional, en hombros, después de ese discurso, advirtiéndole al pueblo dominicano lo que le venía. Pero este pueblo, miren cómo es que actúa este pueblo. Van y aplauden. Este es un pueblo que parece diseñado para ladrones y dictadores. Así es que ha estado el país. Y él mismo, don Pelegrín, dijo, me voy a hacer cenar como ciudadano ante cualquier cuestión pública para la que se me considere. Y se aisló de todas las acciones públicas. Se aisló ese caballero que fue don Pelegrín hasta que enfermó. Tuvo que salir del país y falleció allá en París. Pero fíjense la hidalguía, la seriedad de este señor ante ese servilismo que él comenzó a ver y que ya había anunciado al pueblo. Le había dicho lo que venía, lo asertivo que fue con su visionario. Se va a consolidar una dictadura aquí, se lo dijo al pueblo dominicano. Pero es que sigue siendo el mismo pueblo, el servilismo. Como decíamos la semana pasada, un pueblo que rechazó a Ulises el bueno para escoger a Ulises el malo, a Ulises Heró. ¿Qué usted va a esperar de esto? Pero toda esa vivencia la traía don Pelegrín, él sabía lo que había y de todas esas luchas civiles y ambiciosos y políticos corruptos, desesperados por el poder, y él vio todo aquello. Un hombre que nació, yo creo que él nació en 1870 y algo, 74 creo. Su padre, un hombre, fue un héroe de la restauración, el general Manuel María Castillo, el abuelo del doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez. Y la verdad que, señores, parece que tiene vigente, estamos como en ese tiempo todavía en este país. Qué vergüenza, Dios mío. Y hace 96 años de esa dictadura de Trujillo que se instalara allá. Pero a estos pueblos se les tapa los oídos cuando le ven, le dan pesitos y botellas de ron, cerveza y cosas de eso. Una vergüenza. Miren cómo anda esa justicia hoy. Yo le digo a Yanalay Rodríguez, mira Yanalay, sigue con tus incidentes. Crea todos los incidentes que tú puedas, alarga ese juicio, que a la larga terminan dejándote fuera de la investigación y del fondo. Porque ya esos juicios se están llevando ya como una forma de distracción, como dice. Pero ya eso no tiene sentido, esa lucha anticorrupción, porque ¿qué es lo que han hecho? Los grandes corruptos están ahí. Aquí vimos en el 2004 cómo se negoció la gobernabilidad. ¿Para qué? Para tapar todo ese tufo maloliente que hubo 2000-2004 en este país. Pero entonces había un solo senador de la República, tenía el PLD y tiene el poder, pero tenía un senador, había que hacer los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ya habían sido suspendidos y había que hacer el Acuerdo de París. Entonces, fíjenselo, cómo se tuvo que negociar
esa gobernabilidad y parar los actos de persecución de la corrupción que hubo en el periodo, porque no había con quién legislar. Había que legislar con los protectores, señores, y yo me acuerdo aquello, porque yo fui delegado por el Ministerio de Agricultura para negociar con los senadores y los diputados reposiciones y cosas de empleados que habían sido cancelados en un chantaje. Entonces, así es que hemos vivido aquí. Toda esta lucha anticorrupción que ha dicho este gobierno es falsa. Mírenlo ahí donde está todo. Y se prestan todo a planes políticos, como decíamos, la política incidiendo. Entonces, fíjense lo fácil que le quitaron, decíamos aquí, lo fácil que le quitaron la visa al señor Gonzalo Castillo y se la repusieron. Sin embargo, a Ángel Rondón, decía yo, mi amigo Ángel Rondón, Estados Unidos incluso lo liberó de los cargos que le había hecho con fines de cancelarle su visado. Pero también fue absuelto aquí también en juicio. Y no se le devolvió la visa al señor Ángel Rondón. Pero a este señor, que parece que a los americanos, bueno, pues como les gusta la riqueza, bueno, pues Gonzalo exhibió una riqueza inconmensurable. Porque usted se imagina un dominicano que no tiene un linaje de familias adineradas y que tenga una compañía que de la noche a la mañana tenga 37 aeronaves con 23 helicópteros y 14 jets o aviones de cabina pequeña, pero aviones de lujo para pasajeros distinguidos por el dinero, porque tienen que pagar viajes caros, viajes privados. Es decir, que este es un país donde aquí uno puede exhibir fortunas mientras está en el poder. ¿Quién sabe quiénes forman ese testaferrato que puede haber ahí? ¿Quién sabe? Porque este es un país donde todo aquí está diseñado para ladrones y dictadores, lamentablemente. Eso es una vergüenza, la verdad, porque hay que ver el desfalco, señores. El desfalco. Entonces resulta que ahora Ángel Locua, que no era funcionario, repito, ahora sale más culpable que los que sabían que le estaban enviando un dinero que no era limpio, que no era legal. Porque ese es un caso grave. ¿Cómo van a rechazar de que usted reciba 4 o 5 mil millones de pesos? ¿Y dónde van a meter la cara los jueces o esa juez cuando esos testigos de lujo que tiene el Ministerio Público vayan y digan, mire, magistrada, nosotros le entregamos un camión que nos lo facilitó el Banco de Reserva bajo autorización del Palacio Nacional? Porque dígame ¿usted cree que un administrador del Banco de Reserva va a facilitar un camión para cargar dinero? Oiga, que lo utilizan las compañías que dan ese servicio al banco. Y que el banco puede tener ese camión también privado del banco para transportar su moneda, su dinero, porque eso es mucho dinero que se maneja ahí. Y que un solo cliente, el administrador del Banco de Reserva, que también no fue citado, porque tal vez el administrador del banco... Es que hay una trama, señores, es una trama como para que no se conociera nada. El administrador del Banco de Reserva en ese momento, el Ministerio Público debió por lo menos haberlo interrogado o imputarlo para que hablara. Mire, caballero, ¿quién le dio la orden a usted para que prestara un camión, facilitara un camión y transportar 4, 5, 6 mil millones de pesos y llevarlo a la oficina del señor Gonzalo Castillo? Y que Gonzalo Castillo además también no supiera que ese dinero tenía un origen malo. ¿Quién se lo mandó? Ah, no, ese me lo mandó el Chapo Guzmán. Y si lo manda el Chapo, eso es ilegal. Pero si lo mandaba el Banco de Reserva, el Banco de Reserva debió haberle dicho, mire caballero, ese dinero que usted está recibiendo se lo depositó aquí el Ministerio de Hacienda. O unos tigres, un tigre que se llama Ramón Emilio Jiménez Colin, que dice que recibió de esto de 8 o 9 mil millones de pesos y que le depositaron 5 o 6 mil a usted,
y ellos se repartieron 2 o 3 o 4, qué sé yo, 5.000 más, el grupo, la trama, en esa conspiración de robo, de lavado y de todo al Estado Nacional. Y entonces, como beneficiario, usted debe tener conocimiento, fírmeme aquí de que usted está recibiendo este dinero. Es decir, la jueza no supo eso, o el Ministerio Público no informó eso. Entonces, ¿a quién es que le vamos a confiar este país, señores? ¡Qué desastre! Repito, hay que entender, por eso hoy tenemos que entender esa decisión de hace 95 años, señores, que el licenciado Pelegrín Castillo y Agramonte, padre de Marino Vinicio Castillo, hiciera una carta pública cercenándose como ciudadano para que no se le tuviera en cuenta en ninguna cuestión pública. Óigase bien, porque ese señor se desembarazó de todo esa, de ver todo este tufo maloliente de servilismo y de torpeza y de ceguera en que estaba este pueblo, gozando esa crueldad de la dictadura que se iniciaba cuando él lo había previsto todo. Entonces, señores, vamos a tener que tomar de ejemplo esa actitud del licenciado Pelegrín Castillo. ¿Y qué pueblo es este, señores? Como dijo Napoleón, de aquel pueblo de Rusia, pero yo me atrevo a parafrasearlo. ¿Qué pueblo tenemos nosotros en este país? ¿Cómo es posible que esto pase? Que se creen riquezas de la noche a la mañana y nada en nada, como decía Aristófanes Urbano. Y que el Ministerio Público ni siquiera investigara, porque está bien, dice el magistrado Camacho, dice que la jurisprudencia contra la corrupción se niega a morir. Pero Camacho, yo le voy a decir también a usted lo siguiente. Usted tiene prueba de que se interrogó a Danilo Medina, que yo me acuerdo que no había un programa de este país. Hasta los programas yo creo que eran PLDistas, o que tenían agradecimiento con el PLDismo. Por lo menos se callaban, no se atrevían a defender a Danilo Medina. ¿Y cómo es posible que el Ministerio Público no investigara a Danilo Medina Sánchez? Es decir, mire, señor presidente, como usted quisiera distinguirlo, nosotros para no traerlo aquí, tal vez para que usted no se nos muere en el camino, porque señor, aquel era un muerto. Danilo Medina no se atrevía a salir ni a la funeraria, iba por las, ¿cómo diríamos? Por el área de cremación de la funeraria, por ahí entraba para no dejarse ver. Danilo Medina gobernó este país y sus hermanas y sus amigos decían que él era el hombre mejor informado. Pues resulta que ni sabía que había corrupción en su gobierno. No sabía de todo ese movimiento dinerario de más de 23.000 millones de pesos para la campaña del señor Gonzalo Castillo. Tampoco supo que ese dinero se transportaba en camiones y que el Ministerio Público ni siquiera se sirviera o se molestara en investigarle. Mire, señor presidente o expresidente, usted tenía conocimiento de esto. Pero por lo menos para saber que él era un mentiroso, que iba a decir, no, yo no sabía nada, como decía que él no sabía nada de corrupción. Es decir, aquí en este país, estas cosas van a quedar marcadas por mucho tiempo, porque la gente se ha dado cuenta ya que esto es un relajo, que esto es una charlatanería, una chercha este país, que este es un país, repito, que está diseñado para delincuentes, para ladrones y dictadores, porque no hay otra salida. Riquezas tan visibles, tan de bultos,
tan obvias de que no son adquiridas con limpieza. Nada. 24.000 millones de pesos obtenidos de fraude contra el Estado, fraude inmobiliario, fraude con mesas de juego y recaudaron ese dineral para la campaña porque había que complacer al presidente Medina de que él no podía perder esas elecciones. Yo las gano, queriendo ser tal vez la esencia mejor destilada de este país, política, y el perfume ideal, tal vez, eso era lo que pensaba, que llegó a decir, yo gano estas elecciones. Entonces, bueno, miren señores, para ganar estas elecciones hay que buscar dinero, búsquenlo de donde sea, abajo de la tierra, abajo donde la piedra, búsquenlo, vayan a Barrigol a ver si aparece un lingote de oro ahí para... Y hacerlo, convertirlo en dinero, pero necesitamos dinero porque es que el penco, para echarte penco hay que buscar cuarto para echarte penco adelante. Y buscaron el dinero, pero la jueza dice que no lo buscaron, no lo recibieron, o que es un dinero limpio. Usted sabe lo que usted es recibir 4 o 5 mil millones de pesos, una persona que recibe esa suma de dinero y que la jueza diga que él no sabía nada de eso, que no sabía la procedencia de ese dinero. La verdad que vamos a tener, repito, que tomar la decisión patriótica y tan personal del licenciado Pelegrín Castillo y Agramonte. Me voy a hacer cenar como ciudadano en este país. Dios mío. Vamos a la pausa. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, solo, además de esa posición histórica que yo acabo de citar del licenciado Pelegrín Castillo Agramonte, pero fue como decía yo en el artículo que escribí el martes pasado sobre el agro, refiriéndome a ese regusto amargo que nos quedó en el paladar, decía yo, de ese agraz paso
del señor ex ministro de Agricultura por ese ministerio, ese desorden que hubo ahí y que no ha sido auscultado porque no le interesa a este gobierno, porque la impunidad también se muestra ahí como un antemural. No hay forma de usted averiguar lo que pasó ahí en Agricultura. Entonces todo es una trama contra el país. Eso es lo que hay, lamentablemente. Y ahora lo hemos visto con el agraz juicio que acabamos de ver desde el viernes. Pero la suerte que la providencia divina siempre ha cuidado este país. Porque por más que le roben y más que lo traten de desacreditar y destruir estos políticos corruptos y jueces y fiscales también corruptos y vendidos, va a sobrevivir, el país tiene que sobrevivir. Pero está herido, el país está herido moralmente, éticamente, todo eso se lo han robado a este país. Lo vamos a seguir viendo, pues esas riquezas se van a tener aquí que airear, mañana o cuando fuere, van a tener que ser aireadas. Bueno, en Colombia, ¿qué queda, señora? Hay que hacer morir el petrismo, esa izquierda melódica, esa izquierda indigenista, como la de Bolivia, pues un izquierdismo indigenista, esa izquierda de Bolivia, con ese señor Evo Morales. Pero todo ese chavato madurato que anda ahí, ahora el petrato, ese petrismo, ¿qué queda? Hundirlo ahora. Colombia, señores. Colombia es un país, yo recuerdo que fui varias veces a Colombia en tiempos aquellos, cuando había todo ese memorial de narcotráfico, de la guerrilla, de esa guerrilla izquierdista, revolucionaria. Aquel memorial que dejaron de narcotráfico, de secuestro, de violencia, de robo, de crímenes, de todos los crímenes, mejor dicho. Y eso es lo que ha heredado esta izquierda del petrismo, de aquel Ejército de Liberación Nacional, de las FARC, señores. Y ese país, Colombia, que es uno de los países más desiguales del mundo, del planeta. Un país que todavía a esta altura de juego, terratenientes, latifundistas y todas esas peonadas mendicantes andan todavía en Colombia. Y yo las vi en Colombia cuando iba por Colombia y vi aquellas comunidades indígenas, todavía peor, esos indios de la zona de occidente de Colombia, los taironas, perdón, descuidadas esas poblaciones indígenas. Pero Colombia sigue siendo un país desigual así. Entonces hay que hundir esa izquierda para ver si sale. En un giro copernicano, vencieron esas encuestas que salieron ahí dando ganador prácticamente al señor de Cepeda, heredero de ese memorial, repito, de crímenes, de narcotráfico, de secuestro, de robo de las FARC. Que hasta Timochenko una vez, yo recuerdo cuando fueron a las elecciones, ese señor Londoño, Rodolfo Londoño creo que era que se llamaba, el Timochenko tuvo que renunciar a la candidatura porque le había ido tan mal en las elecciones a las FARC que en esas próximas elecciones que había no se atrevieron a ir. Él renunció alegando que estaba enfermo, pero mentira, no era enfermo nada, es que no tenían números porque el pueblo de Colombia se dio cuenta que son unos delincuentes. Bueno, pues miren el giro que dio, que el ganador era Cepeda, el que iba a ganar en la primera vuelta, y fue todo al revés. Porque los encuestadores donde quiera están en lo suyo. También aquí las encuestas, bueno, hay que ver los ricos que son los encuestadores. Haciendo encuestas, ¿por qué que son ricos haciendo encuestas? ¿Por qué son ricos? Porque la pagan los cosmetólogos y los cocineros que hay en esos encuestadores. Que todos los encuestadores dominicanos son ricos, poderosos, hechos por los que gobiernan. Para que le hagan favores y le hagan mentideros, le hagan falsedades, le manipulen de esos números y lo pongan a lucir lo que no son.
Y así se han prestado esos charlatanes, y por eso es que la gente, aunque sea una medida tal vez inconstitucional, pero la apoyamos. A ver si le cortamos un poco el rabo a estos delincuentes, encuestadores que hay en este país. Todos salen premiados, supermillonarios están todos. ¿Premiados por qué? Porque manipulan encuestas. Pero en Colombia vamos a esperar que la derecha, en este giro, repito, copernicano que hubo en esa elección, derroten el petrismo y lo manden ya a eso, a su gloria, a su infierno, que allá que tienen que estar. Bueno, parece que Donald Trump va a encontrar su Dien Bien Phu en Hormuz. Aquella famosa batalla del 54 que el Viet Minh de Vietnam, los Vietcong de hoy, derrotaron a los franceses en esa batalla de Dien Bien Phu, que fue, bueno, eso, la historia lo recoge, la historia reciente, pero fue en el 54. Pero parece que Estados Unidos, señores, es una vergüenza las humillaciones que está pasando Estados Unidos con estos ultimátum díscolos de Donald Trump que no se cumplen. Ya Estados Unidos debió haber puesto ahí el orden, como se dice. Una pena que Israel no tenga esa fuerza que tiene Estados Unidos para poner a los iraníes, que son también un memorial de terrorismo en la zona y en el globo y de negocios ilícitos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.